hace, la práctica hace al maestro, ¿no? Decíamos. Estos ejercicios que nos tocó hacerlos el día de hoy, recuerden, es cargarnos de energía con la luz y calor del sol, cargar energía con la tierrita, cargar pila, le llamo yo, cargarnos de esta energía, esa luz y calor de la luz del sol y todo eso, ¿verdad? En donde nosotros tendríamos que ponernos de espalda o de frente en ese lugar sagrado. Yo ya les compartía algunos videos, No ¿verdad? sé, no Del puedo cómo conectar lo, la esta, solo le busqué. Ya está la clase, pero del cómo lo estamos trabajando, ¿no? Del cómo lo trabajamos nosotros. Asimismo, eh, les daba algunas sugerencias de cómo trabajarlo, de cómo vivirlo, de cómo vibrarlo, ¿verdad? Eso es muy importante, hermanitos, que nosotros podamos vivenciar esta energía. Pues bien, el día de hoy, nuevamente, sean todos bienvenidos. El día de hoy vamos a platicar, vamos a empoderarnos con la energía del Yehyecat, del viento. Y pues bien, esta energía del viento, Yehyecat, su significado es Yeh, es el exhalar cuando hacemos Yeh. Exhalamos, exhalamos ese aire, ese aliento. Como suspiro nos muestra cómo la vida se vive en un instante, el lijillo, el aliento que da poder a la palabra, el aliento. Sin este aire nosotros no podemos, no puede viajar la palabra, no puede viajar el sonido. Pero también esta palabra puede ser semillita en la mente y en el corazón de los hermanitos, pues que de una u otra forma, ¿verdad? Vivimos en este mundo. Ahora, sembrar una semillita en los corazones de los demás, ¿no? Yecatl es como la boca aquí, yecatl, nariz y boca. Estos dos órganos, estos dos sentidos, ¿verdad? Los utilizamos para poder respirar. Desde que nacemos nosotros vivimos con el aire, vivimos desde que nacemos, salimos del vientre de nuestra madre, nos recibe la hora, el imán, el cuarto de hora, nos recibe para alimentarnos, hermano. Entonces, y cuando morimos, cuando exhalamos el último aliento, ¿verdad? De vida, el último aliento. Entonces, Yeyekat quiere decir inhalar y exhalar el aire, el viento por la nariz y por la boca. Tiene dos funciones, cada uno de ellos. Y justamente el Yeyekat nos habla de ese trabajo energético que vamos a hacer el día de hoy. El día de hoy, a partir de ahorita, el ejercicio es que antes de que nos acostemos, salgamos a nuestro patio, a nuestro lugar donde estemos y saludemos a la luna, a las estrellas, a la noche, al Yehyekat, Yehyekayowalquetzalcóatl, al aire de la noche oscura, ¿sí? Este aire de la noche oscura nos habla de esa energía tan potente, ¿verdad? En esta energía de la noche, ¿qué vamos a hacer? Vamos a respirar, vamos a exhalar, vamos a hacerlo por 13 veces y empezamos a crear ese aire, ese aire.
en nuestras manos. Lo podemos darle vuelta. Nos podemos cargar con esa energía, ¿verdad? Con esa energía que nos empodera. Y después de hacer este ejercicio, platicar unos minutos con las estrellas, a observarlos. Recuerdan ayer que decíamos, vamos a observar, vamos a asimilar esa luz de las estrellas. Fíjense que cuando nosotros contemplamos las estrellas, vemos estrellas grandes, pequeños, de otro color, son de diferentes colores. Claro, si nos ponemos a observarlos, vemos esas estrellas tan hermosas. ¿Y qué tiene que ver esto? Necesitamos saber ver a través de nuestro tercer ojo, a través de ese ojo externo que tenemos, a través de esa concentración en todas las culturas, habla y se habla de este. Inhala, exhala, inhala, exhala. Es una relajación, es una concentración, es una forma de preparar nuestro cuerpo, decirle todo está bien, todo está en calma. Vamos a conectarnos con nuestro otro yo. ¿Sí? Y bien, hoy es un día 4 vientos, son 4 rumbos. Vamos a pedirle esos 4 rumbos. Tenemos 4 extremidades, mano derecha, mano izquierda, pie izquierdo, pie derecho. Todos ellos son importantes. Todos ellos son importantes para nuestra vida. Y al tenerlos como importantes en nuestra vida, hermanitos, nos conlleva lo siguiente. Este yeyecat que ustedes ven aquí, espero que lo hayan pasado. Ahí está, aquí está, miren. Este es yeyecat. Este es el viento que ven ustedes aquí. Aquí está. Si se dan cuenta ustedes, este viento tiene un pico, ¿sí? Tiene un colmillo, lo que nos indica que a veces nuestra palabra, lo que sale aquí de la boca, lastima. ¿Cómo? En palabras ofensivas a los demás, en palabras que hacemos daño a los demás, ¿sí? Muchas veces ni nos damos cuenta que le estamos haciendo daño a alguien más, que estamos hiriéndolo con nuestra palabra. Uh-huh. Su ojo, si se dan cuenta, el ojo de Yeyeka se sale de la cuenca. ¿Qué quiere decir? En este ejercicio que vamos a hacer, en este tonali, vamos a acecharnos, a observarnos. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? ¿Cómo estamos actuando? El aire no lo vemos, pero nos está observando, nos está viendo. El collar que tiene aquí ustedes, como ustedes ven, el collar amarillo, nos habla del conocimiento de la pureza que tenemos, ¿sí? El cabello largo como este paradito, decíamos, este cabello es una extensión de nuestra columna vertebral. Estos son como antenitas que absorben energía, que pueden captar energía, ¿sí? Por eso en la mayoría de los amoshri, de los códices, aparecen hasta con copetito las personitas, ¿no? Pintadas ahí. ¿Por qué? Porque son como antenas receptoras de energía que perciben lo que hay en el ambiente. Y por eso nos lo ponen aquí, es un cabello negro. Y si ustedes lo acercan más esta parte, ¿verdad? Se forma una pequeña imagen aquí, en esta parte. Alrededor de los ojos tiene el color amarillo, que quiere decir conocimiento. Debemos de observar con conocimiento. Dice autoconocernos, por eso el ojo se sale de su cuenca. Vamos a autoconocernos. Vamos a dejar fluir, que lo que vemos no lo detengamos aquí, que fluya, hay que dejarlo que se vaya. En el oído tiene un punzón de hueso, este. ¿Y qué significa eso?
Este punzón, cuando nos picamos en alguna parte de nuestro cuerpo, nos lastima, nos sangra, para eso sirve. Entonces nos dice que debemos de disciplinar nuestro oído y nuestra percepción de nuestro conocimiento. Tiene un oído muy grande, que es este, ¿verdad? Nos habla de eso, de que con el oído podamos pescar. Este es un tipo de anzuelo. Dice que debemos de pescar con nuestro oído. ¿Qué escuchamos? Porque el viento no lo podemos ver, pero sí lo podemos escuchar cuando corre el sonidito de ese viento, ¿sí? Nos habla de eso, hermanitos, del viento. Coat, este somos nosotros, ¿verdad? Quetzalcóatl. Nuestro objetivo, nuestra misión de nosotros es autorrealizarnos. Chequen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Son 8 líneas que conforman aquí. Miren, son 8 líneas que conforman a esta serpiente. Esta colita que vemos aquí son los años que tiene la serpiente de cascabel. Por cada año tiene una rayita. Y estas rayitas son 13. Y aquí hay 4 cuentas de 13. Una ancianidad son 52 años. Una ancianidad. 13 más 13, 26, más 13, 39, más 13, 52. A los 52 nosotros, a los 52 años, nos convertimos en ese gran Topiltzin, en ese gran anciano que queremos vivir en armonía, ¿verdad? Muchos de nosotros decimos, es que ya es un güey, ya es un anciano. Tiene 2 significados, recuerde la palabra güey, de anciano y güey de sabio. Nosotros somos sabios, ¿verdad? Somos sabios. Al momento de que nosotros decidimos trabajar con nuestra energía como sabios, es necesario hacer conciencia que tenemos ese conocimiento a pesar de que digamos, no, es que yo soy un ignorante en el tema. No es cierto. Todos tenemos un conocimiento, pero para llegar a este conocimiento necesitamos esta flecha. Flecha con plumas de águila, hecho de carrizo, con punta de blanco de tecpat, blanco con rojo. Una flecha es un objetivo hacia donde queremos llegar. Recuerden que las flechas van en el aire, van surcando el aire, el yeyecat, ¿no? Nosotros somos unas flechas que vamos buscando nuestros objetivos. Y este serpiente que ven ustedes aquí tiene forma de ocelot. Dice que debemos de tener ese poder del ocelotito, de analizar, de acechar qué es lo que queremos nosotros. Los colmillos de la serpiente representan que nuestra disciplina a veces va a ser dolorosa. Nuestro trabajo. Debemos de compartir la palabra con la vírgula de la medicina. Y aquí su chimali como su tonal chimali, como su aura, está representado por el color azul. Recuerden, el color azul es la fluidez. Asimismo, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 barritas de ocote para ceremonia. Y tiene 1, 2, 3, 4, 5 ataditos de malinali, de plantitas medicinales. Y esas plantitas medicinales son medicina, como les decía yo. Este es donativo, este es el solecito. Ese es Pilcintecutli y este es el solecito que debe de emanar desde nuestra fuerza de voluntad para convertirlo en medicina, hermano. Es lo que representa Quetzalcóatl. Y todas estas cuentitas que ven ustedes aquí como la sangre es la energía que le vamos a impresionar. Ahora, van a decir, bueno, es que esta flecha está perforando la piel de la serpiente, ¿sí? El cambio duele, hermanito, en serio.
Cuando cambiamos de hábito, cuando cambiamos de ciertas percepciones, de ciertas intuiciones, que de una u otra forma vamos trabajando, ¿sí? Exacto. Exacto, hermanitos. Nosotros cuando aprendemos a observar, vamos a encontrar muchas cosas, demasiadas cosas. Hay que disciplinar nuestra mente a poder observar. Hoy en la noche, terminando la clase, vayamos a saludar vayamos a saludar a las estrellas, ¿sí? Agradezcamos a Quetzalcóatl. ¿Quién es Quetzalcóatl? Aquí está, miren Quetzalcóatl. Él es Quetzalcóatl. Una de las identidades que tiene Quetzalcóatl como regente, como parte de nosotros, miren, aquí está. Ese es el caracol que es cortado por la mitad. Pero ¿por qué lo corta? ¿No sería mejor que esté completo el caracol? No, porque Quetzalcóatl es parte de un todo, parte de un complemento. ¿Cuál sería su otro complemento de Quetzalcóatl? Tezcatlipoca, ¿no? Tezcatlipoca. Este Quetzalcóatl lo vemos con sus cacli, sus guarachitos. Recuerden que los guarachitos representan el caminar, pero estos guaraches están pintados de color blanco, Iztac, pero también están pintados de chipagua, de limpio. Nos dice que nuestro caminar sea, que nuestro caminar sea limpio, puro, honestos. A la vez, está pintado todo de color negro y es yecatl o quetzalcóatl. ¿Por qué? Porque está dentro de nosotros. Todo esto dentro de nosotros está Quetzalcóatl. Si se dan aquí cuenta en su boca, tiene forma, aún, aunque, aún xolotl, ¿no? Los famosos renacuajos, estos. Pero antes de que se convierta en renacuajo, el chilolito le llamamos nosotros un animalito negrito que vive en el agua, se convierte en ese renacuajo, se convierte en ese animalito que se transforma, y a todo esto, pues es necesario trabajarlo, nuestra transformación. Recuerden que Xolotl vive en la noche. Por eso les decía, salgan a ver las estrellas. La estrella más grande que encuentre es el Xolotl. Y Xolotl que el que cambia de forma. Vamos a pedirle a él que nos ayude a cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, que frente a estas estrellas les pidamos su energía, así como lo hacemos con el sol. Atrapamos, nos alimentamos de esa energía de solo de las estrellas. Todas las estrellas, hermanitos, son diferentes. Ninguna estrella es la misma, ¿eh? Ninguna estrella. Así como nosotros somos diferentes. Por eso dicen los abuelitos, brillemos cada uno con nuestra luz, ¿sí? Y aquí miren, en su tocado de Xolotl, aquí en la frente, si se dan cuenta, tiene aún a esa greca que tiene color negro y color blanco. Nos habla del generar la ciclicidad, en generar la ciclicidad entre las dos energías, luz y oscuridad. Porque es lo que somos, hermanos, luz y oscuridad. Su rostro está pintado de color negro y de color amarillo. Recuerden, el color negro es la parte interna. Y además aquí en su rostro que nos está mostrando, el ojo izquierdo, ojo, escuchen, el ojo izquierdo, que ahorita vamos a hacer unos ejercicios con los ojos y las manos, ¿no? El ojo izquierdo está de color negro.
y tiene un pequeño círculo que lo cierra el ojo. Dice, potencializa tu ojo izquierdo, la parte espiritual, tu ojo espiritual. Y algo muy importante, chequen el conito. En este cono tiene un ojo. ¿No les recuerda a alguien? ¿No les recuerda algún billete los que viven en el país vecino? Quizás sí, el dólar. Solo que el dólar tiene otro simbolismo. El ojo lo tiene acá arriba y este lo tiene en este pequeño cono. ¿Qué quiere decir eso? En el billete del dólar, el ojo está volando. Hay un espacio entre este cono y el de abajo. Nos simboliza de que hay una energía superior a nosotros, que no lo podemos tocar, pero sí influye en nosotros. Y aquí, en este cono nos dice, no, tú, tú eres la energía sagrada. Por eso lo pone el ojito acá. Tú puedes verte a ti mismo como una energía sagrada. Puedes encarnar a Yeyecal. Hermanitos, que Oar es la serpiente hermosa. Todos nosotros podemos convertirnos en serpiente hermosa. ¿Cómo? ¿Y cómo nos podemos convertir? El trabajo en el servicio. Sirvo para los demás, no me sirvo de los demás, jamás. Debemos de servir a los demás. Quetzalcóatl nos enseñó a producir este hermoso grano, a producir este hermoso grano, este grano rojo, este grano azul. ¿Por qué? Quetzalcóatl no es un dios, que nos quede claro. Quetzalcóatl es un título. ¿Y a quién le podemos dar el título de Quetzalcóatl? A la persona que ha comprendido en la parte espiritual, porque este es espiritual, que yo soy importante, que yo tengo un gran poder de poder crear, de poder destruir, de poder dar amor, pero también de poder dar odio, rencor. Pero en mí reside qué es lo que yo quiero dar. Por eso el ojito que les decía, el ojito nos enseña que somos seres sagrados, que no necesitamos que esté alguien ahí arriba que nos esté protegiendo. No, nosotros somos seres sagrados, pero debemos también de entender que si nos ayudan las otras energías, qué mejor. Por ahí leía yo en un meme, en las redes sociales, estaba el español y estaba alguien de la náhuatl, del pueblo, de los pueblos originarios, y le dicen a los de la náhuatl, le dice el que viene de España, le dice, oyes, tu Dios no sirve. Y él le contesta, bueno, por lo menos mi Dios yo lo puedo ver, tú no lo puedes ver, ¿a dónde está? Él me saluda, me da luz y calor, es amoroso conmigo. ¿Y tú? Te inventaste ese Dios, inventaste esa religión para tu negocio. Y es la realidad. Ayer ya hablábamos del sistema. Ayer ya hablábamos cómo nos están controlando, cómo nos están engañando. Y el que se revela, le dan cuello al sistema. Pero bueno, regresando a Quetzalcóatl, hermanito. Quetzalcóatl nos invita justamente a eso, a convertirnos en servidores. Si se dan cuenta, el Quetzalcóatl no se sienta en el Icpali, o sea, el asiento se llama Icpali, de color amarillo y azul. Nos recuerda que debemos de fluir.
Él no dice, no se sienta y se acomoda, dice, a ver, ustedes están para servirme. No. Yeyecatl Quetzalcóatl dice, estamos para servir. Por eso en su nombre, nahuálico, su tonal, Quetzalcóatl se le denomina como Seacatl Topiltzin. Uno carrizo, el que sirve con amor, con respeto, con ejemplo. No dice, sí, hay que servir, hay que ayudarnos, pero no ayuda en nada. Todo eso debemos de trabajarlo juntos. Dentro del círculo en el que estamos, el que va coordinando, porque no es el que manda, nosotros no lo consideramos como el que él manda más, no, el que coordina se le llama topiltzin, el que sirve con honor y con amor y con respeto, ¿sí? Que si yo tengo que enseñarle a barrer a alguien, lo tengo que hacer. Es esa parte que muchos de nosotros se nos olvida porque ocupamos un pequeño puestecito, porque ya somos, entre comillas, más importantes. Y no es cierto. Sea Cartopilce en lo que nos enseña. ¿Sí? Bueno, esta frase, hermanitos, para mí es muy importante. Quien ignotzintli maninemi, no ken topiltzin, como un huérfano que viva, o sea, que viva yo, y como un servidor. Qué hermoso. Qué hermoso si nosotros lo practicamos, hermano. ¿Por qué como un huerfanito? Sin apegos. Eso quiere decir de ignorancia de que sin apegos. Sin que, tú eres mi esposa, tú me perteneces. Tú eres mi alumno, tú me perteneces acá. No. Entender cómo vivir en nuestra individualidad, pero dentro de una hermandad. ¿Cómo está eso? De ignorancia. Se puede interpretar como yo soy único, tanto como el hermanito Alejandro, la hermanita María Liliana, el hermanito Pedro, el hermanito Víctor, los hermanitos que están dentro de esta clase. Todos somos únicos. Y esa identidad es hermoso, que yo me muestre tal cual soy, sin máscaras, sin tapujos, sin miedos, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo que soy, hermano. Es lo que me da la vida, como un servidor. Es que yo sirvo. Aprendamos del abuelito viento, del abuelito aire. Ahorita él está sirviendo a cuantos que vivimos en este planeta. A muchísimos. Les está dando vida. Estamos respirando. Y en ningún momento dice, a ver, tu cuota, a ver, necesito que tú me pagues ya. No, él sirve a los demás. Y en el servicio, hermanitos, en el servicio que damos, encontramos gran abundancia, mucha abundancia, en amistad, en hermandad, en abundancia material, espiritual, emocional. Encontramos muchas cosas, pero debemos de entender que somos únicos. Y a todo esto, debemos de entender esos espacios que nosotros donde podemos ir a cargarnos de esa energía. El día de hoy yo les mandaba esos videitos. Está enfrente de este cerrito, de este Tepeyolotl. Está enfrente, me parece que les grabé también un video de este lugar. Si se dan cuenta aquí, este es un personaje. Tiene toda una leyenda, ¿sí? Tiene toda una leyenda. Se dice que, Armacene, y aquí, perdón, no pasa la presentación, perdón. ¿en serio?
A ver, Sí, ya se estoy quedó en mostrando. Se quedó en Yecar. Bueno, lo, ah, permíteme. Ay, lo quito y nuevamente lo como. Gracias por decírmelo, hermanita. Ahora sí lo ven, mi presentación. Ahmo, Sí, no te ¿amo? Temastiani. Ay, caramba, ¿qué pasa con esto? Bueno, nuevamente lo voy a desactivar y comparto la presentación. A ver, ahora sí, Ahmo, No, no se ve. Se quedó congelado como en Yeyecas. no te Temastiani, aparece se, ya se o se, ya, ya o se lo te colot, acá. Ha empezado la función de compartir las pantallas. Ujú, ujú. Voy a dejar de compartir y nuevamente, a ver, nuevamente, por aquí, desde el PDF. Ahora sí, ustedes me dicen, ¿ya se ve? Amo, no, no, O qué estará Es que está pasando? cargando. Yo creo que hay que esperar tantito a que cargue porque se está Ajá. cargando. Sí, sí, puede ser que por eso, hermanitos, también de mi internet está un poquito lento. Ah, entonces, que no sé si ya lo pueden ver, ¿no? Falta. no, no se puede ver, abuelito. Híjole, Temastiani, caramba. y si se sale y vuelve a entrar, Puede ser una opción, ver, deme la oportunidad. Voy a... ujú, nuevamente lo intento compartir. Supuestamente a mí me dice que ya lo veo, ya está compartiendo la pantalla. no, no Pero lo no, vemos, ¿verdad? Temastiani. No, No se ve. ¿Y qué vamos a hacer? A ver, si se sale y permíteme. vuelve a entrar, aquí lo esperamos. Solamente creo que puede ser esa opción. No Hermanito, puedo. y si alguien del grupo le das el cojón, que lo comparta, alguien que tenga una computadora que tenga el PowerPoint, lo puede compartir. Puede ser. Estoy manejando, si no, no Sí, puedo. sí, hermanito. A ver, ¿alguien lo tendrá la presentación que les compartí? No, no me permite. ¿Cómo lo puedo hacer? Ay, Ya, ¿ya Ya, se ve? abuelito. Sí, ya. es la primera, sí. Sí, pero están viendo donde está una montaña y un río Sí, con la la luz. primera. Sí, Temastiani. Perfecto. Entonces les decía yo aquí, como ustedes pueden observar, esta montañita tiene un rostro. Ujú. Aquí yo les pongo ese ejemplo. Este lugar está lleno de energía sagrada, al igual que aquí. Son dos lugares sagrados totalmente diferentes. Este que ven ustedes aquí, que tiene un rostro, que estoy moviendo en mi cursor, ese lugar abajito, vean ustedes, hay una cueva. Y en esta cueva justamente hace alusión a lo que dice Icnotzintli solito. Es un lugar de iniciación de los hermanitos del círculo de huevo escoyote, de los coyotitos. La primera iniciación que la primera prueba que se pone, uh, en esta parte de abajo hay una pequeña carretera. No hay un camino. Está así todo. Nadie ha hecho un caminito para ir a la cueva. La prueba es sin ropa, totalmente desnudo, descalzo. Tiene que buscar uno el caminito en esa pequeña montañita. Si al caso son como unos 25 metros para llegar a la cueva en la noche, a las 12 de la noche. Hay un asistente.
Entonces, va buscando el camino hasta llegar a la cueva. Al entrar a la cueva, al llegar al pie de la cueva, todavía hay que subir otros 5 metros. Es un cerrito escarpado, muy delicado y descalzo. Subes, te metes en la cueva y esperas a que den a las 5 de la mañana. Después de las 5 de la mañana, yo sé que pueden estar allá dentro de la cueva o puede que estén a un lugar escondido. Salen las personas que te van a dar tu báculo, tu bastón de iniciación. Salen, te lo dan tu bastón y te dicen, ahora ya no estarás solo. Ahora este bastón te acompañará. Y esta es tu primera prueba, ¿no? Le dan sus herramientas como su TechPad. Ahí sí utilizan el TechPad. Ahí es más caro estar dentro de ese círculo. Le dan una especie de manta con lo que se cubre y abajito en el camino, como es carretera, ya lo están esperando los que lo van a llevar. Pero antes, ahí adentro, lo bañan con un tipo de sangre. Lo cubren todo. Después de esa iniciación, la persona ya puede ir a las reuniones, ya puede participar. Y ahí no hay círculos, ahí es un círculo enorme donde todos los iniciados se sientan y al centro ponen justamente su coyotito y el abuelito fuego. Ellos sí lo ponen adentro. ¿Por qué les platico esto? Porque se dice que nunca estamos solos, aunque parezcamos. Podemos decir, es que estoy huérfano, no es cierto. Estás con alguien más, con el aire. Y justamente, él se quedó al resguardo de este lugar, este personaje. De frente hay un río, por los que quieran, cuando vengan ustedes aquí a la casa, cuando guste, les explicamos, los llevamos a este lugar para contarles esa leyenda. Se dice que en este lugar, él era. Ya no se escucha, abuelo. No, se desconectó, hay que esperar a que regrese. Ah, no puede acceder al sitio, no tiene internet el Temachani.
Que le demos unos minutos. Buenas noches, hermanitos. Yo sugiero que la hermanita Leti nos cuente acerca de estas estrellas que ha visto vibrar de un lado a otro. La vibración es vida, entonces ese comentario está muy interesante, hermanita. Hermanito Víctor. Sí, incluso grabé un día una y mis hermanos me decían que era un ovni, pero, pero sí como que de repente se mueven así de un lado a otro muy rápido y regresan a su posición, pero están como que en constante movimiento. Y ayer que hice el ejercicio de la luna, volví a ver otra estrella así moviéndose, pero muy curioso porque con la luna me pasó igual. Le hice un dibujo al Temastiani y le comentaba al Temastiani que la luna como que sacó como si se saliera otro pedazo parecido a la luna a un lado y estuviera como moviéndose así, como si estuviera vibrando de un lado a otro. Eso me sorprendió bastante de la luna porque nunca me había puesto a ver la luna con un ejercicio del Temastiani y nunca había tenido yo una conexión con la luna, casi siempre por lo regular es con el sol, pero con la luna nunca me había pasado. Ok. Muy interesante, hermanita. Muchas gracias por compartirlo y pues matarme allí la curiosidad. Gracias, entonces, Comate. Gracias, Ok. Kamati, hermanito. Tlapayahualti, hermanitos, ¿cómo están? Saludos. ¿Se me Saludos, escucha? abuelito Mitoxtle. Sí, lo Sa- escuchamos. Sí. Saludos, Miguel. Con lo que platica la hermanita Leti de las estrellas que se mueven, sí, a veces piensa uno que está viendo mal o la vista le está fallando, pero sí, sí, también he captado esa, no sé cómo llamarle, especialmente en las ceremonias, cuando hacemos ceremonias, hacemos una cada solsticio, cada equinoccio, y acaba de pasar este 14, este sábado para domingo, y toda la noche, entonces vemos todas las estrellas, la luna, y igual, cada vez que observamos las estrellas, parecía que se movían. Entonces sí, se me hace muy interesante este efecto, no sé a qué se deba, pero en la noche se ven muchos objetos que uno no sabe exactamente qué es. Pero vamos a ver a ratito que llegue el Temastiani a ver qué nos puede platicar acerca de ese tema. No sé si alguien más del grupo quisiera compartir algo mientras llega el maestro. Se escucha. Y con el permiso de su rostro de su Tlapayahualti. corazón, a mí me gustaría saber cuál es el ejercicio de la luna, sabes que no estuve pendiente y sí me gustaría que me lo explicaran ahorita en este momento que no está el tema. Gracias, Camatis, por Pues lo que yo hice, lo que vi que el maestro hizo, es lo mismo que en el sol, pero lo haces con la luna en la noche. No sé, ahorita la hermanita Leti que lo hizo también, puede platicar, pero yo, ahorita que hay luna llena y como esa noche toda la luna llena, entonces me salgo al patio como ahorita, a ver si la encuentro ahorita ya no tarda en salir, y haciendo mis brazos, recargo la energía de la luna, la siento. Y yo usualmente para hacer ejercicio siempre cierro los ojos y empiezo a ver el aura y empiezo a mover la energía hasta que siento que tengo una esfera en las manos, enfrente de mi cara. Enfrente está la luna y ya cuando siento que
que la mano así como que siento una carga en la mano, es más en el centro, lo cierro, no tan abruptamente, como atrapando el aire, y ya me lo llevo a la boca, igual que el sol, lo succiono, y luego lentamente me voy hacia mi mollera y me llevo esa energía, pero siempre intencionando que la tengo, no como automáticamente o rápidamente, sino con una calma hasta se siente que la energía se va arriba en la mollera y como que hago la intención de que la meto, la acaricio y luego me llevo toda esa energía por todo mi cuerpo hasta los pies, lo subo y la llevo al corazón. Agradezco, le digo a mi corazoncito, mi colibrí, que muchas gracias porque no ha dejado de latir y luego me apapacho con los brazos, me abrazo mi cuerpo y he aprendido a quererlo más, mi cuerpo, estos últimos ejercicios, a decirle gracias, gracias. Básicamente es el ¿Qué ejercicio que yo tema, hago. hermanito? Así, No sé, hermanito. Es exacto, es correcto. Este, eh, en el día de hoy, a las 6:35 de la mañana, el Temastiani volvió a mandar el video donde hace el ejercicio con la energía del sol. Ajá. Oh, ese sí lo vi, Entonces, pero no sabía en qué ok, consistía el de la luna. Es lo mismo, como me dice el hermanito Miguel. sí, ese video, chécalo. Lo mandó a las 6:35 de la mañana del día de hoy. Aparece el Temastiani explicando en un video cómo hacer el ejercicio. Entonces, es exactamente lo mismo que hicimos con el sol, pero ahora con la energía de la luna. Ajá. ¿Sí? Entonces, sí es muy importante, como dice el hermanito Miguel Ángel, sí, que cierres tus ojos para que tengas ese trabajo, esa conexión con Mestle, con la luna, y, puedas ir desarrollando tu tercer ojo. Ajá. Qué Y, bien. y, y cuando abras tus ojos, ver la luna. Ajá. Y ver qué cambios diferentes presenta la luna. ¿Sí? Porque tiene Sí. una manera de vibrar muy distinta. Entonces, Bueno, checa el día de hoy, también, 6:35, ese video, hermanito. también considerando que las mujeres tienen más contacto con la luna porque son femeninas, ¿no? Igual, para contribuir un poquito, yo les recomiendo si quieren sentir esa energía un poquito más potencializada, froten sus manos duro por unos 30 segundos mínimo. Froten sus manos duro, despéguenla y inténtenlas juntar sin tocarla y van a sentir ese magnetismo, esa energía que dice el hermanito Miguel que se siente, se va a potencializar. Los invito a que lo hagan. He hecho yo ejercicios así anteriormente de frotar mis manos y me decían que yo esa energía que era vibrante, ese magnetismo, yo lo podía ofrendar, así como lo ha hecho el Temach, ¿no? Que hace el tridente, y esa misma energía que se junta se puede ofrendar. En este caso, el Temach nos está diciendo que nos lo ofrendemos a nosotros mismos, ¿no? Y ese es un gran punto muy importante. Luego nos olvidamos de nosotros mismos, ¿no? Pero muchísimas gracias, espero que igual si lo pueden llegar a practicar y espero luego escuchar sus comentarios de qué pasó cuando agregamos esa fricción y ese movimiento a nuestras manos. Gracias, Kamati, hermanitos, de verdad, te agradezco mucho su atención y su investigar de cada uno de ustedes porque se teje bien bonito el resto en esta vida. Gracias, Kamati. Gracias, Kamati. Hermana Lupita. Buenas noches, hermanitos. Me gustaría si alguno de ustedes me puede dar una explicación o qué características se ven o se sienten cuando ya tienes despierto el tercer ojo. Saben que soy nueva en este conocimiento, sin embargo, pues sí he podido ver ciertas cosas y no sé ni cómo funcionan. Entonces, me gustaría una explicación. Si alguno de ustedes, se lo agradezco. Hermanita, mi humilde opinión, si me permiten los hermanitos también, es de que acabo de leer yo un libro que está bien interesante, que se llama así, El tercer ojo, de Lamsang Rampa o algo así. Era un monje budista de alto rango del Nepal.
Y en la historia del tercer ojo, yo estaba algo confundido. Yo pensaba que abrir el tercer ojo era lo mismo que estar en el astral, ¿verdad? Entonces yo asumía que yo tenía mi tercer ojo abierto porque por medio de meditaciones, pues yo lograba eso, ¿no? Esa conexión con el astral o con el Mictlampa que yo confundía con lo que al parecer es el tercer ojo. El tercer ojo parece, a como yo lo comprendo en este momento, y posiblemente esté mal porque pues sigo aprendiendo, es que es prácticamente el poder abrir tu tercer ojo al conocimiento total, de muchas cosas, del futuro, del pasado, del presente, de poderle leer la energía totalmente a una persona, de poder ver vidas pasadas, vidas futuras, cosas por el estilo que son bien avanzadas. Y yo pienso que también debe de haber limitaciones. Yo he tratado de hacer ejercicios que supuestamente ayudan a abrir el tercer ojo y son ejercicios difíciles que no son fácil, que posiblemente se necesiten de hacer muchas veces y a mí no me ha funcionado. Vamos a tener que seguir trabajando en eso. Pero a lo que yo entiendo, abrir el tercer ojo es prácticamente eso, poder llegar a la iluminación de cierta manera. No sé si algún otro hermanito quisiese aportar o Eh, hermanitas. Se lo agradezco. Básicamente. Sí, qué mal, hermanita Víctor. Este, empezar a abrir mi tercer ojo me ayudó Sí, mucho, este, las meditaciones que hay en YouTube de la activación de la glándula pineal. sí, Ajá. Eso ayuda bastante, ¿sí? En sí, hacer meditación y más por la mañana, cuando te acabas de sí, despertar, eso te ayuda bastante. Ajá. Y sí, entonces, si puedes escucharla o escuchar ondas alfa, sí. ajá, también te ayudan bastante. Vienen eh, para abrir tercer ojo, ¿sí? Así fue como yo empecé a abrir mi tercer ojo, ¿sí? Sí, es que me Hermanito, sucedió algo muy raro. Yo fui a una caminata olmeca con el abuelo Fabián y ahí en la cascada, que es un lugar sagrado también como los que me puso ahorita el abuelito, ahí yo pude ver conscientemente, o sea, despierta me refiero, y se presentó el señor del Mictlán y pude, digamos, entrar a una cueva y ahí estaban otros abuelos, pero nada más pude hablar con uno, pero eso era como en otra, digamos, no entré con mi cuerpo, sino nada más con mi espíritu a esa cueva. Pero lo que yo vi fue así, pues muy impactante para mí porque nunca lo había experimentado de esa forma. ok, qué mal, hermanita. Sí, así es como empieza uno a creer y a entender este cómo conectas con las energías. Y tú ya tienes abierto tu tercer ojo. Solo es cuestión de que tú lo trabajes y tú lo, lo aceptes, ¿sí? Sí, Porque a veces nos bloqueamos, nos da miedo y decimos, ah, caray, como que esto ya no está bien o esto no lo entiendo, ¿sí? sí. Pero ese trabajo que tú realizaste, ¿sí? Es eso. Tienes tu Ah, tercer ojo abierto, ¿sí? Conectaste con, con los ancestros, ¿sí? sí, Y fue una hermosa visión la que tuviste, ¿sí? sí. Hermanito Miguel Ángel. ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, sí, yo concuerdo con ustedes. Lo que he escuchado de los maestros y lo que he experimentado es que es como todo es por niveles y cada uno tiene su propia experiencia dependiendo la habilidad de cada persona. Unos ya lo traen en el paquete cuando uno nace, ya lo trae ahí incluido y otros lo tenemos que desarrollar poco a poco. Pero una de las primeras partes es cada vez que uno cierra los ojos, como a mí cuando lo empecé a hacer en las ceremonias,
al cerrar el ojo, cerrar los ojos, empecé a ver una espiral. Me llamó la atención que veía una espiral en el mero centro. Y abría los ojos y no estaba, y los volví a cerrar y seguía viendo esa espiral que daba vueltas. Y ya me empecé a concentrar la mirada en esa espiral y ya me empezó a dar como visiones. Ya después me empecé a preguntar con los maestros y hay ejercicios como el maestro Yaón nos dio unos ejercicios, también mirar hacia los lados o hacer viscos hacia enfrente y también con los ojos cerrados para potencializar. Hay muchos ejercicios que hacen uno, pero lo mejor que me dijeron a mí es cuando le pregunté al maestro cómo puedo abrir mi percepción, dice, deja de juzgar, deja de juzgar. Muy Entonces, bien. cuando uno salva energía, cuando uno ya se deja de tantas cosas, entonces ya la energía te ayuda y ya es más tranquilo. Para mí, el tercer ojo es, veo algo, siento algo y no lo puedo ver con mis ojos. Personas que conozco, y incluido una de ustedes, como lo que usted vio, maestra, adentro, usted ve con los ojos abiertos una energía se le hizo presente. Yo también no las puedo ver así, yo las detecto, las siento, pasan en las ceremonias, porque todo esto es de práctica. Sí. Lo mío es, cierro los ojos y veo la energía. Ujú. Se siente la energía, o de una persona que acabo de conocer y usualmente ya agarré esa práctica de ¿quién eres tú? Cierro los ojos y trato de ver su aura y luego los abro, le veo su mirada. ¿Quién eres tú? Le pregunto a ese ser que está adentro. Ah, Entonces, ya entendí. entonces yo pienso que hay muchos niveles, hay personas que llegan a un lugar y ya se conectan, pero lo que dijo el hermanito Víctor, yo pienso que es un nivel muy alto cuando tú ya llegas y te conectas directamente con la fuente, ¿ves? Por este tercer ojo. No sé si lo hagan sentido, se siente aquí en medio, arriba de la nariz, empezando, hasta se siente un cansancio a veces, a mí cuando lo practico mucho, me cansa, o luego lo empiezo a percibir, como ahorita lo estoy sintiendo, aquí ven enfrente, de la frente hacia abajo, a donde empieza la nariz, ahí hay una energía. Sí. Ese es Emma. ese es mi Nectilistli, pero no sé si alguien más de los compañeros ha tenido experiencias que les quisiera compartir. Gracias, abuelito. Hermanito Alexander. Sí, yo creo que primeramente se debe partir de la realidad cultural donde está el cerebro apoyado. O sea, el cerebro se apoya en lo místico o en lo racional. Entonces, primeramente nosotros debemos concretar cómo entramos en esta comunicación. Se los digo así porque realmente la primera vez es bastante complejo. Es muy complejo porque primeramente desaparece algo que no existe, que es el tiempo. Por ejemplo, el concepto de unicidad que veo que está hablando el hermano Miguel, ya llega un momento, por ejemplo, yo me quedo un poco mirando el sol, no he pasado una hora, pero imagínese lo que pasa ya. Ya usted ve el arco, ya usted deja de respirar, ya usted no se enferma. Los primeros momentos sí da dolor de cabeza, totalmente. Eso es cierto, o sea, eso es verídico. Y lo otro, que esa energía le ayuda a usted para mejorar dos puntos fundamentales, la clarividencia y la intuición. Pues son puntos que van directamente a destruir las vibraciones negativas que tenemos y a potenciar primero la glándula pineal. El sistema reticular, o sea, los recuerdos los revisa. El subconsciente es revisado en ese momento y lo otro que ya uno deja y se aleja de hacerle una lectura racional al hecho, puesto ya prácticamente en ese momento está en otro plano. No estaríamos hablando que estamos en la 3D, estaríamos en otro plano. Pero me llama la atención de lo que dice la compañera en la comunicación que sostuvo, puesto realmente cuando yo estuve en Perú, yo no, o sea, no pensé eh, ver con mis ojos una situación que, o sea, de pronto no estaba preparado para ser más certero. Pero sí, no estamos solos acá. Ellos llegan a lugares pertinentes. Y la primera pregunta de Miguel, por la que estoy hablando es esta. Es que ellos, tanto las estrellas se mueven para unas personas
que no se mueven para todo el mundo. Eso es algo muy especial que me lo explicaron. Y también esta serie de contactos no se da al azar. O sea, esto se da por una función que uno tiene, ¿no? Entonces sí es importante. Y lo del hermano que dijo, lo de frotarse las manos, me gustaría que me lo explicara porque realmente yo nunca, soy honesto, nunca he hecho ejercicio con la energía de la luna, ¿no? Entonces sí podría explicar eso de frotarse las manos para ver si puedo hacerlo ahorita cuando terminemos la reunión. Le agradecería. Hermanita Ana, Kamati, hermanita Leti y hermanitos, y buenas noches. Pues yo tengo varias experiencias y escuchándolos, eh, pues bueno, creo que a veces no me he dado, pues como que me está cayendo el 20 de que son experiencias, pues extraordinarias, no sé cómo decirles, porque desde niña he tenido así como experiencias, ¿no? Pues que siendo niña, pues no me daba cuenta que eran que eran cosas que no eran comunes. Entonces, yo acostada, pues no sé, tendría alrededor de 4 años y podía verme, a mí misma flotar alrededor de la habitación sobre una caja de clavos y me acuerdo perfectamente. Entonces, pues no sé, realmente no sé qué significado podría tener verme, que tiene verme así, haberme visto así. Entonces, pues también quería comentarles que hace algunos meses fuimos a un atado de tilmas con unos hermanos en Querétaro, fue en Querétaro con unos hermanitos de Toluca. Entonces, ya al terminar, cuando estaba cerrando la ceremonia, era por la noche y todos vimos pasar una serpiente de estrellas. Entonces, incluso estaba el Temastiani ahí en esa ocasión, pero pues sí, no me acuerdo quién comentó que pudiera ser algo, que también podía ser algo que el sistema, pues que había creado el sistema. No lo sé, pero pues sí fue impresionante ver avanzar esa serpiente de estrellas, que me acuerdo que creo que el abuelito Toño, Nawis y Patri, las contó. Entonces, pues, eso es lo que pudimos observar en grupo. Ahora, pues, sí he tenido varias experiencias de ver, me gusta mucho observar el cielo desde que soy una niña y siempre he visto, objetos que se mueven o incluso de día he llegado a ver así como objetos que pasan no muy lejos de mi cabeza y que a veces vienen así como desde lo alto y van bajando y los he visto cruzar, por ejemplo, enfrente de la casa está una montaña en la cual también he visto esos objetos, a veces de noche, esos objetos luminosos brincar de un lado a otro como si fueran bolas de fuego. Y bueno, pues estoy emocionada con ese tema porque pues no es muy común que uno pueda compartirlos, ¿no? Y entonces, pues porque me dicen, o sea, a veces como que las personas piensan que uno está como mal, ¿no? O que no es cierto, pero realmente sí he tenido varias experiencias de ver cosas extraordinarias, no muy comunes, de verse en el cielo, sobre todo eso, ¿no? En el universo, en el cielo.
Y y pues también, por ejemplo, yo tuve la experiencia de tomar medicina de yagé, ¿no? O ayahuasca, bueno, las personas que me la proporcionaron, los abuelitos, el abuelito que me la proporcionaba, pues era de la Amazonía de allá de entre Colombia y Ecuador. Y y también, pues ahí yo tuve unas visiones extraordinarias que ahora que estoy en clases estoy entendiendo un poco, porque para mí sí fueron muy impactantes. Para mí, incluso, pues, en las primeras ocasiones que tuve esas visiones tan fuertes, pues, sí me impactó, sí impactó un poco mi psique, no sé, hasta mi psique, o sea, ya fue poco a poco que fui como estabilizándome, porque fue impresionante ver, por ejemplo, es que yo los veía como si estuvieran, o sea, como personas, ¿no? Llegué a ver figuras de hologramas, llegué a ver naves y escuchar el sonido incluso muy fuerte, pero también llegué a ver, por ejemplo, en tercer ceremonia, vi una pirámide, precisamente una pequeña pirámide, y de esa pequeña pirámide, o sea, yo veía como si estuvieran, o sea, en vivo, a esa persona que salió de ahí de esa pirámide, la vi bajar y vi un jaguar, este, esa, esa, esa ceremonia, esas imágenes, esas vivencias fueron impresionantes para mí. Me sentó la persona que me estaba apoyando, me sentó en un tronco y yo veía una especie de mandala en la tierra vibrando, o sea que eso era como un holograma en la tierra, así, una especie de flor y estrella. Me acuerdo bien de que era una flor alrededor y luego también se veía como una estrella luminosa, o sea, era un holograma. Entonces, de repente, estaba yo en cuclillas, sentada en ese tronco que estaba en medio de ese holograma, y de repente de mi cuerpo vi cómo salió como si hubiera parido un jaguar o un tigre, no sé, era un animal así, pero lo pude palpar. Entonces vi un abuelo que no estaba en ese momento. Yo no conocía la liana, de la ayahuasca. Entonces yo volteo hacia el lado izquierdo, sí fue el lado izquierdo, y veo un árbol y veo enredada como unas raíces enredadas en el árbol. Entonces ya después, al tiempo, pues supe que era la liana, la que había visto, la de la ayahuasca. Entonces, pues no sé si eso, pues pudiera ser parte de esa apertura no lo sé realmente porque tuve las vivencias realmente sin una preparación profunda no sabía, desconocía qué era lo que sucedía y pues poco a poco pues fui teniendo esas vivencias y esas visiones que pues conservo en mi memoria y en mi cabeza, pues las he intentado plasmar y he hecho algunos dibujos a mi manera porque pues no soy una gran dibujante, pero pero pues esa es mi experiencia. Y disculpen por por ocupar tanto tiempo, pero me siento emocionada hablando de esos temas y quise aprovechar. Lazo Kamati. Qué mal, hermanita. Gracias, Sí, gracias, sí, hermanita. tienes muy abierto tu tercer ojo, hermanita. Y trabajar con la ayahuasca, te da esas visiones, esa apertura al tercer ojo. ¿Qué más? Lupita,
Lucio. Hermanita, nada más para comentarle a la persona, al abuelito que preguntó cómo frotaba las manos. Es como cuando tienes mucho frío, no sé si por su lugar haga frío, te frotas las manos enfrente con unos 3, 5 minutos y ahí empiezas ya a sentir la energía en tus manos y entonces ya haces el ejercicio. No recuerdo el nombre, creo que es el abuelito Víctor, no recuerdo. La Chacamati mía, Alexander, Colombia. Alexander, gracias. Hermanito Miguel Ángel. No. Y sí, quema, atrás Camati. Qué padre, qué bonito compartir, escucharnos, compartir nuestras experiencias. Yo he aprendido que con el tiempo cada uno de nosotros somos medicina. Lo sabemos o no lo sabemos, pero todos somos medicina. Ah, con lo que dijo la hermanita Ana, todas las medicinas ancestrales nos abren la percepción, todas las percepciones, el oído, la vista, el tercer ojo, el olfato, nos lo agudizan. Entonces es como una iniciación cada vez que uno prueba la ayahuasca, los niños santos, el abuelito, Hickory y San Pedro, tantas plantas que hay ahí. Entonces lo que hacen es que se potencializa todo eso, ¿ves? Hay personas que ya lo tienen muy potencializado y otras más. Hay ejercicios, como les decía, que uno lo puede preparar, como el ejercicio número 6 de Mikisli. No sé si recuerdan que había que ver una vela y con un espejito de obsidiana y después cerrar los ojos para sentir la energía del sinacal, del murciélago. Ahí se abre también mucho la percepción porque uno nomás escucha con el oído. O sea, hay muchas formas de llegar ahí, pero las plantas ancestrales son como lo más rápido, como tomar un shortcut, un atajo. Entonces, sí, y lo que platicó la hermanita de esa culebra, ese que sacó al que viste en el cielo, nosotros también en una ceremonia, las que hacemos de toda la noche vemos las estrellas en el desierto, lo vimos igual, así como lo vieron ustedes, yo pensaba que éramos los únicos, pero anduvo, y se me hacía a mí como un metro. Yo soy de la Ciudad de México, me imaginé que era el metro, pero arriba el galáctico, y yo decía, esto no puede ser un satélite nada más es de uno o dos, o la estación es diferente. Se lo dije a la que era mi esposa antes, y ella me dijo que era el Starlink, que es un proyecto, así le llaman, una serie de cohetes que han ido lanzando. Yo cuando lo vi pensé que era otra cosa, hasta ahorita ya no lo he vuelto a ver, pero sí lo vimos todo un grupo de personas y nos quedamos anonadados de ver este aparato tan grande en el cielo, ¿eh? Así que sí, nosotros también lo vimos, hermanita. Ah, eh, con lo que mencionaban de frotarse las manos, nosotros hacemos muchos ejercicios cuando nos vamos a sanar en grupo, estamos en ceremonia con el fueguito, les digo, acerquen las manos al fuego, luego nos frotamos las manos, ya que sentimos la energía aquí, ya que tenemos una esferita de energía, nos la ponemos y nos curamos de nosotros. Pero lo que entiendo del ejercicio del maestro Yaol, del Temastiani, es de que no nos vamos a agarrar, a frotar energía y crearla, sino agarrar la energía del sol para alimentarnos. El punto es no comer tanto, sino alimentarse con la energía del sol y de la luna, de la tierra y del agua. Entonces, no creo que sea frotar las manos. Aquí es buena idea lo que propuso el hermanito, pero no incluye eso porque sería crear una nueva energía, sino la energía la agarramos directamente del sol. Al estarla sintiendo, se le llenan las manos a uno de energía y uno no nada más mueve las manos, como imaginándose esa esfera de energía que uno va creando, uno la va creciendo, y ya cuando la tienes ya crecidito y la sientes aquí, ese magnetismo en medio de tus dos manos, la aplastas rápidamente y la absorbes. Ese es nomás para comentar, no sé, al rato el maestro Yaol puede decir si es correcto o no, pero frotar las manos sería otro ejercicio que a lo mejor se puede incluir, pero es diferente esa forma de crear energía. Gracias, paso la palabra, no sé si alguien más quisiera compartir algo. Hermanito Víctor.
Laza Kamati, abuelito Metoshli. Nada más quería hacer unos cuantos comentarios y los voy a tratar de hacer bien breve. Mil disculpas por tomar su tiempo. Ah, entonces, mi pregunta acerca de la vibración es porque para mí es bien interesante. Yo he experienciado físicamente la vibración, ¿verdad? Y me ha pasado en momentos cuando estoy en un balance bastante obvio porque estoy trabajando en el jardín, en relajamiento total o cosas por el estilo. Empiezo a vibrar o siento que empiezo a vibrar. Similar a como se ve una abeja cuando está vibrando. Entonces, esta idea de la vibración para mí es bien interesante por ese motivo, porque yo lo he experienciado. También he tenido la experiencia del astral, he tenido la experiencia de poder ver energía, ¿verdad? Pero para mí hay una pregunta aquí que es bien importante y esto es el tercer ojo, ¿verdad? Y en muchas de las láminas de los amoxtlis que tenemos, se refleja el tercer ojo y también se refleja la lasna que están abriendo el tercer ojo, ¿verdad? Entonces, yo salí con una pregunta para el Temashtiani después de que leí ese libro que acabo de compartir y que era eso prácticamente, si había algún tipo de ceremonia la cual se hacía una vez que ya se, se llegaba al grado que tenía que llegar de conciencia. Asumo yo que esto no era algo para cualquier persona. Si había algún tipo de ceremonia la cual induciera este abrir del tercer ojo, el cual yo pienso que puede ser algo diferente al astral o a la percepción de las energías, que son también cosas que pienso yo que muchos de nosotros hemos tenido eventos en los cuales hemos sentido energía o visualizar energía. Yo también yo he trabajado con la anahuasca y la ayahuasca. En Oaxaca, rápidamente, permítanme compartirles y mil disculpas de nuevo. Yo trabajé con el maestro Nazario, el Temachtiani Nazario, y trabajamos en ayahuasca. Y cuando yo hice mi viaje de forma en el astral. Yo fui al Mictlán prácticamente y vi cosas hermosísimas, vi energías muy importantes. Y 5 días después me puse a meditar y eran las 12 del día en el centro de Oaxaca. Después de meditar como por una hora, abro mis ojos, que ya me quería ir a tomar un agua de chilacayota, que estaba riquísima. Y cuando abrí mis ojos, vi un tornado de energía como de 2 millas de ancho por 3 de alto, grandísimo en el centro de Oaxaca y no se veía ningún carro, ninguna persona caminando en el centro de Oaxaca. Yo dije, ¿qué pasó? Ya madre el mundo, ¿no? Ya eché a perder algo aquí. Y me regresé a mi cuarto. Y cuando me regresé yo a mi cuarto, me metí a mi celular, me metí a social media, trataba de ver la hora y eventualmente vi que una persona salió, ¿verdad? Y cuando salió la persona, pues yo dije, ok, ahí está una persona. Inmediatamente fui y le hablé, hice conversación para asegurarme de que todo estaba bien, empecé a ver otro movimiento y le dije, ok, todo está bien, ¿verdad? Entonces, hay estados de conciencia alterada que se alcanzan con o sin plantas de poder, pero desafortunadamente pienso yo que estamos rascando muchas veces en conocimiento que todavía pues nos les estamos adelantando, ¿no? Posiblemente todavía no sea el tiempo de llegar a ciertos puntos, qué sé yo. Eso es solamente mi Neltilistli y mil disculpas por tomar tanto de su tiempo. Tlazo Kamati, no hay igual. Qué mal, hermanito Víctor. Sí, ayer que hice el ejercicio con la luna, el Temashtiani me dijo, porque le mandé yo dibujos de lo que vi, porque inclusive con el tercer ojo yo vi la luna, pero bien curioso, porque vi el fondo negro y luego la imagen de la luna
pero alrededor de la luna dos aros, como esos aros que se forman cuando hacen la imagen del átomo, ajá, dos aros así en movimiento, cruzados, como si fueran esa imagen del átomo. Y el Temasiani me dice, bueno, me dijo, déjenme si lo encuentro, ¿cómo se decía átomo en náhuatl? Ajá, acá está Temasiani. Me dice Temasiani, que por acá está, ok. El átomo, como lo conocemos en el mundo occidental, nuestros abuelos le llaman Teotzin. Ajá. Y me decía que la luna Mesli tiene una energía muy poderosa y muy amorosa. Y yo le comenté a Temasiani, cierto Temasiani, porque yo me sentía muy, muy cansada. Me había levantado yo a las 3:30 de la mañana para irme a la Ciudad de México. Entonces ya estaba, a esa hora yo ya estaba, eran como 11:30. Ya estaba yo tronadísima. Y cuando hice el ejercicio con la luna dije, caray, se me fue el sueño, ya no tengo sueño. Y me puse a hacer los dibujos y a mandárselos al Temasiani, y el Temasiani todavía me contestó. Entonces, sí, efectivamente, hermanito Miguel, no es necesario que hagamos eso con las manos, porque cuando se hace con eso con las manos, es cuando estás trabajando tu propia energía, ajá, para expandir tu propia energía. Y en este caso, en esos ejercicios del sol y la luna, lo que hacemos es absorber la energía del sol y absorber la energía de la luna. Ujú. Entonces, eso es lo que yo quería compartir. Y ahora sí que Tazocamate a todos y Timoitasquen Mostla. ¿Ya se quieren ir o quieren seguir platicando? Por favor, comparta, abuelito Metosli, su punto de vista siempre es bien interesante para mí. Am, eh, ¿O nomás algún para otro recalcar hermanito que quiera lo, compartir? lo que dice la hermanita Leti, ¿verdad? De lo que ella ve, y también lo platicó el maestro Yaol, es como un óvalo, ¿no? El sol no es circular, la energía no es circular, sino así como son aros en óvalo, como el ojo de que pasa en el Señor de los Anillos. Así me imagino lo que describió más hermana Leti, ¿no? Así Mamá, lo que viste en la luna, porque quiero decir así la energía más diminuta, ¿no? Y mencionaste que te dijo Teoxin, que es la energía sagrada, aunque Gemma. así se le dice al Reiki mexicano, el Teoxin Tolteca, es nuestra energía. Ah, yo quería seguir compartiendo acerca de cuando uno abre sus percepciones, su percepción, ya no es lo mismo, ¿eh? Es como cuando ya te casas o lo haces por primera vez, entonces ya nunca vuelve a ser lo mismo. Ya se abrió y ya, dijo la hermanita Ana, desde chiquito lo ven las personas, pero los que lo abrimos más tarde, o a lo mejor lo veíamos antes y no lo percibíamos tanto, ya empiezas a ver imágenes, figuras, luces que se mueven atrás de ti. Entonces uno tiene que estar ya abierto y lo más importante en este caso es perder el miedo. Cuando pierdes el miedo, entonces ya te le puedes acercar, ya puedes hablar ahí, ya los puedes despedir amablemente a las energías o conectarte con ellas. Pero al abrir tu percepción, tu intuición, el tercer ojo, al sentir más con las manos, entonces ya sientes todo lo que está alrededor de ti, porque todas estas energías están alrededor de nosotros, en otras frecuencias, pero ahí están, pero ahora ya las podemos ver, unas personas ya las ven de más. Nada más yo pienso que la clave es perder el miedo, no tener miedo. A mí uno de los ejercicios que me ayudó fue el 14, el de los cenotes, que se tiene que ir uno a un cerro, bueno, a mí cuando me tocó hacerlo, y en la noche a mí me daba miedo andar en los cerros solo, y en la oscuridad, y ahí le perdí el miedo en un cerrito solo, y uno tiene que caminar como uno cenote, uno tiene que sentirse que atrás de su espalda las estrellas es la piel de uno, y caminar sigilosamente, detenerse, acechar los sonidos,
como dijo un maestro ahora en una clase que metí, ventear, porque el coyote ventea, los elotitos, ellos ventean, como que olfatean, ¿ves? Y ese es uno de los principios para perder el miedo y poderse ya conectar, o al menos no estar siempre espantado con las energías, porque muchos hermanitos del grupo donde yo estoy, que se me acercan, siempre llegan que en la noche sueñan y se espantan, no pueden dormir, tienen el sueño, y en el día están viendo estas energías constantemente. Y les digo, pues es que tienes que perder el miedo para acostumbrarte, para que te conozcan. Y como dice el maestro George también, prenderles una velita, quemarles un poquito de incienso, copalito, o la medicina que tengas a un lado, tabaquito. Entonces, para mí la experiencia, como dijo la hermanita Ana, es eso, andan ahí las energías y ahora sí ya, pues más bien hacerse amigas de ellas, o al menos conocidas de las energías, en vez de hacerse que uno no las ve, o que uno pretendió que no existen, pero sí ahí están. No sé si alguien quiera compartir un poquito más antes de despedirnos. Tlazocamati, pues no sé si pueda compartir otra vez. Tema, hermanita. Tlazocamati. Pues pues hay varias experiencias, ¿no? Ya viéndolo bien, por ejemplo, cuando el Temastiani nos invitó allá a la montaña, pues también fue una gran experiencia, ya que pues fuimos a un lugar sagrado. Y pues, como dice el hermanito Miguel Ángel, pues en la trayectoria, pues uno va descubriendo, bueno, aparte de que pues uno va con una intención diferente y una percepción diferente, ya pues habiendo empezado el camino de sabiduría pues de los abuelitos, de los ancestros, pues es una percepción diferente. Entonces, pues yo recuerdo que pues pude percibir las energías y me acuerdo que en el grupo el hermanito Temastiani y Yaoyeyekatsi, que también iba en esa ocasión, pues él compartió algo no conversamos de esa parte en ya cuando regresamos del camino al lugar sagrado. Pero yo también escuché el rugido pues no sé si sería, de un felino. Entonces, cuando él lo comentó, dije, ah, cara, yo también lo escuché. Entonces, pues en el trayecto yo pude percibir, pues, muchas cosas. En una ocasión le comenté, no he platicado mucho con el Temastiani, pero le comenté algo que había descubierto ahí, ¿no? En ese camino. Entonces, sí es impresionante, para mí fue impresionante, ir acechar, o sea, me vi obligada a acechar, a ir recordando todo lo que, todo lo que nos enseña el maestro. Realmente, desde antes también, pues, le tengo mucho respeto a la montaña, le tengo mucho respeto a los árboles, porque cuando tomaba medicina, en una ocasión me amanecí platicando con un árbol. Y yo me acuerdo que dentro de mí resonaba la voz del árbol y me decía, te invito a conocer mis raíces. Y yo veía que otra compañera, una persona que había invitado, la vi entrar. O sea, yo cuando volteó a ver que caminaba hacia un árbol, la vi, la vi introducirse dentro del árbol y desaparecer, y yo la buscaba, yo decía, pero ¿dónde está? Entonces, yo amanecí y hablando con ese árbol. Entonces, de alguna manera, la naturaleza se comunica con nosotros a través de estas ceremonias
pues realmente yo siempre hice con mucho respeto y sí con una preparación física, mental, espiritual, o sea, incluso física digo porque en cuestión de alimentación tenía que, que alimentarme solamente de ciertos, valga la redundancia, de ciertos alimentos que, porque nos explicaba, la persona que nos daba la medicina nos explicaba o la que iba con el abuelito, nos explicaba que algunos alimentos hacían que no tuviéramos pinta y sin embargo algunas personas no la tenían, ¿no? Decía que pues realmente algunas tardaban, que él había tardado alrededor de un año tomando medicina y que no había tenido visión, pero que algunas personas conectaban inmediatamente y que era como un regalo, ¿no? Pero, pues sí, realmente, regresando al punto de la montaña, pues sí, yo creo que, y de las medicinas también hay que hacerlo, creo que con mucho respeto, porque son seres vivos. Realmente yo al interactuar con ellos, al escuchar de alguna manera esa voz de ellos o ese lenguaje de ellos, ¿no? Ellos logran comunicarse. Incluso escuché a las estrellas, ¿no? Hablar y le preguntaba en alguna ceremonia a un hermanito, le comentaba que había escuchado, este, que había escuchado que una estrella me decía que se llamaba Sirio y yo no sabía absolutamente nada de estrellas y él era astrólogo. Y de esa estrella veía cómo bajaban unos hologramas que era como unas semillas que incluso me entregaron y yo las tomé así, los hologramas que pues se me desaparecieron, o sea, pero yo decía, están en mis manos y me las llevé al corazón. Y este hermano me dijo, algún día vas a saber qué son esas semillas. Y me acuerdo que le platicaba de que yo soñaba la cannabis. Y entonces nunca, o sea, nunca me ha gustado, o sea, consumirla, nunca. Le tengo mucho respeto a las plantas, le tengo mucho respeto a la cannabis, pero la soñaba y la soñé y encima del montón del puño de cannabis, soñé una plantita, una hojita muy pequeña, redondita, una hojita, y me dijo que algún día la iba a encontrar y que iba a saber que por qué la había encontrado y por qué dice que esas dos plantas probablemente fueran algún remedio, ¿no? Algún remedio para alguna cura, no sé. Y pues pues eso, hermanito, pues que eso, hermanitos, que le tengo mucho respeto a la montaña. Yo cuando salí de la montaña de allá con el Temastiani, yo sabía, yo sentía en mi ser, en mi corazón, agradecía haber salido de ahí pues porque es imponente la montaña. Para mí fue imponente, o sea, sentir esa conexión. Y no, o sea, yo les decía a los compañeros, no tomen una sola piedra porque son de la montaña, ¿no? Creo que hay que tenerle mucho respeto. Tal vez alguien me dijo pues que era muy cuadrada, que era muy exagerada, pero pues yo creo que la naturaleza está viva y pues nos escucha, ¿no? Y pues sí, estamos programados para incluso no respetarnos entre nosotros mismos y eso es muy difícil, ¿no? De tal vez de cambiar, porque hay que quitar toda esa programación del sistema. Y pues es difícil, lo digo por pues estudiarme a mí misma y irme transformando pues de otra manera, ¿no? Porque hay muchas cosas que considero que tengo que cambiar. Pero pues es mi compartir y pues Tlazo Camati, ojalá que se siga dando estos circulitos de palabrita. Tlazo Camati.
Azocamati, hermanita. Hermano Miguel Ángel. Se me olvidó bajarla, pero ya que me dieron la palabra, ¿sí, se me escucha mi voz? ¿Se escucha bien? ¿Y qué más? Sí. Nada más quería compartir un poquito de las energías, de lo que he podido ver y experimentar yo y de lo que me han platicado. Como dice el maestro Yao, no todas las energías son buena onda. Hay energías más pesadas, más que no son tan agradables. Y yo las dividiría como en tres partes. Uno son como esas energías que se le pegan a uno, a veces le llaman larvas energéticas, se le pegan a uno acá atrás en la espalda, usualmente. Buscan la luz, se le pegan a uno. Por eso cuando los hermanitos que saben nos hacen la limpia, nos quitan, nos limpian atrás para que se quiten esas energías. Entonces, esas energías andan ahí y andan buscando nuestra luz. Hay gente que hasta la veo caminando y anda bien jorobada de tanta energía, de estas energías que están pegadas atrás. Ah, las otras energías son los ancestros, nuestros antepasados, que los traemos, los recordamos y se nos acercan. A veces nos apoyan también. Y las otras energías son los guardianes, lo que mencionó la hermanita en la montaña. En las montañas arriba hay guardianes, hay energías. Y los otros son las energías o las entidades que llegan de afuera, nuestros parientes a lo mejor. No sé si se recuerdan que dimos una clase ahí en la clase de los miércoles y un hermanito de Perú nos hablaba que en los Apus, que son las montañas de allá, no sé si ahorita el hermanito de Colombia nos puede explicar un poquito más eso, que ahí están las energías, los antepasados de ellos, pero hay una leyenda de que llegaron las energías de afuera del espacio y dominaron a las energías, a los teos de los pueblos de allá de Perú, y lo que les pedían era el oro. Entonces estamos hablando de que llegan unas energías de afuera, exteriores, y dominan a las energías que están adentro, y estas energías, pues, dominan al hombre y le piden que se traiga oro para pagar en esa especie. Eso sí, yo no lo he podido comprobar, no sé exactamente, pero de que hay vida en otro planeta y nosotros lo percibimos, especialmente cuando estamos en medicina, tenemos contacto con ellos. Ah, una cosa es también tener contacto con esas entidades cuando uno está en medicina y otra cosa es tenerlo cuando uno está en sus cinco sentidos. Son dos cosas diferentes, son casos aparte. Yo nada más, y le platiqué al maestro Yaol, mi primera experiencia, así se puede decir como extra o sobrenatural, fue con las entidades o los guardianes de una montaña, que no son ni ancestros y no son ni larvas energéticas. Pero me dio miedo, como le platiqué a él, y no me pude conectar con ellos. Y él me dijo que le pasó lo mismo y estoy esperando que otra vez se vuelvan a presentar para ver si me dan chance de conectarme, pero sucede muy raramente, pero ojalá un día ya más preparado con lo que nos ha enseñado él y otros maestros de llegar firmes y preparados, protegidos, pues uno ya se puede conectar ya con esas energías más fuertes que están en la montaña. So, no sé si uno de los compañeritos quisiera platicar algo de eso, si ya tiene una experiencia con este tipo de energías. Sería interesante conocerlas. Ujú. Bueno, mm, mm, yo en magia, alta magia, este, alguna vez bajamos a inframundo y vi vas caminando por un camino así muy, como lleno de tierra, así, muchas curvas y muchas montañas, pero
pero lo curioso es que no ves las cosas a color. Y y llegué a un punto donde me topé con un demonio. Eh, curiosamente nos pidieron para ese trabajo llevar garbanzos, garbanzos reales. O sea, me los metí en la chamarra, ajá, y yo con mi tercer ojo, pues iba yo caminando sobre la montaña y cuando me topé con ese demonio, nos decían, aviéntale los garbanzos al suelo y vas a ver qué es lo que hace. A ellos les gusta mucho contar. Comenzó ese demonio y en lugar de ponerme atención a mí, se puso a contar los garbanzos. Y muy chistoso porque, pues, para ser un ser que tú aparentemente lo ves en las imágenes y da miedo, ¿no? Eh, observarlo y ver que se entretienen contando garbancitos. Es como dicen, como las brujas, ¿no? A las brujas hay que ponerles en el techo semillas de mostaza. También se entretienen contando semillas de mostaza. Y y sí, o sea, hay energías muy malas. Yo con el Tamastiani yendo al Mictlampa, hasta ahorita no me he topado con alguna energía mala. Apenas hace unos días, curiosamente, me topé con un lacandón. ¿Cómo sé que era lacandón? Porque traía su batita blanca larga y tenía su cabello lacio, lacio, lacio y largo hasta la cintura. Ajá. Entonces ese lacandón me mostraba algo como que para que viera yo en el río, corría un río, pero no vi exactamente qué era lo que él me quería mostrar. Y yo creo que en ese momento como que sí me intimidó algo y y regresé de esa visión que tuve, ¿no? En una meditación en la mañana. Ajá. Porque sí la vez que bajé a inframundo y me topé con el demonio, digo, yo voy cuidada por mi maestra que tengo, ¿no? Entonces sé que pues obviamente si me atoro en algo, pues ella me apoya. Pero sí, sí, son cosas que hay que irlas trabajando y hay que tener pues más que nada avanzar poco a poco y cuidado. Ujú. Eso es todo, hermanitos. Tlazohcamati, Sí, buenas noches, Nitimotasti Mostla. hermanitos, buenas noches. Quema, buenas noches. Sí, yo quisiera preguntarles si observamos hoy lo que nos pasó, observaron lo que nos pasó. No, hermanito, ¿qué pasó? La pregunta es para todos. No, Pues no somos, no, yo pienso que todavía no estamos capacitados para recibir la información que nos iba a dar el maestro. Acuérdense que cuando nos iba a hablar de lo que nos iba a hablar, se le fue el internet y ya no regresó. Tal vez una energía mala no lo permitió o no estamos capacitados para recibir esa información que nos iba a dar el maestro. Eso observé yo de mi parte, porque cuando él iba a empezar a hablar lo que nos iba a hablar, se le fue y ya no regresó. ¿O cómo vieron ustedes? quema, probablemente, yo creo que sí, a veces, dicen eh, cuando te toca, Sí, aunque te quites, y cuando no te toca, aunque te pongas, ¿no? sí, pues ese es
como dice el maestro, que el miquistle está a la espalda de nosotros, está ahí, no sabe cuándo, no sabemos cuándo nos va a decir vámonos, y punto, ¿no? Pues buenas noches, hermanos, ese era mi punto de vista. Un abrazo Buenas fraterno noches para a todos. todos, y Hola, estamos Bye. en No, línea. needs, abuelito, Ometochtli, rápidamente, solamente para contestarle su pregunta, pues yo me la paso en las montañas y también en varios lugares que me gusta visitar, y yo sí he tenido muchas experiencias también de diferentes tipos, en Tepoztlán, en Chiapas, en Oaxaca, acá en Wyoming, aquí obviamente en Colorado, donde vivo en las montañas rocosas. Me pasan muchas cosas, pero también igual que usted, desafortunadamente no he hecho contacto adecuadamente o como me gustaría. Ah, Ahorita estoy aprendiendo mucho de lo que comparte mucha gente acerca de lo que comúnmente se llama como Sasquatch o pie grande. Y al parecer, lo que he logrado tratar de o deducir de muchísimas personas que compartieron su información es de que este ser es un ser de vibración también, de alta o baja que baja de vibración a visitarnos porque es de alta vibración y entonces también ese tipo de cosas se me hizo muy interesante porque también investigo acerca de toda esta información de cómo poderse contactar y al parecer muchas de las maneras de poderse contactar tienen que ver con eso, con el propósito y con tener esa vibración un poquito alta y al parecer también a estas energías les gusta muchísimo la comida. Y yo he hecho Pinche eso, Lit como he hecho hija de muchísimas puta, te inventa ceremonias, algo. ah, pero pues desafortunadamente aún no me ha pasado nada de eso, Temachthani, Umetoshli. Y eso era todo por mí. Muchas gracias. Y sí, como les decía, todos estamos en el camino, decía, cuando platicamos y compartimos, sus experiencias son sorprendentes. Y pienso que es bueno en estos círculos para, como ahorita fue improvisado, ¿no? Para compartir, porque así a través de eso podemos aprender las técnicas de cada uno, lo que han hecho, porque así es como se aprende básicamente. Con lo que dijo el hermanito Pedro, pues yo voy hacia que todo tiene un tiempo, ¿no? No es que no quieran las energías que aprendamos porque lo vamos a aprender, eso ya está manifestado, sino simplemente que a lo mejor ahorita no nos tocaba y nos va a tocar en otra ocasión. Ah, las energías que me ha tocado ver ahí arriba en las montañas son una especie así como que la neblina se condensa Súbela, yo ya no voy a... en especie de segundos y toma forma así como de algo y se siente y uno las ve. Eso es lo que yo me ha tocado ver. Y se siente el ambiente frío, empieza a, a, a formarse como que la neblina baja y toma forma de esa energía. Ya, es muy interesante. Tenemos mucho que aprender, hermanitos. Pero a mí, antes de que cerremos, me gustaría saber un poquito acerca de las mujeres que tienen mucha percepción. Me impactó lo que dijo la hermanita Ana, de que de chiquita ella se veía flotando, ¿no? Y he escuchado muchas compañeras recientemente, donde yo trabajo, una compañera de trabajo acaba de llegar de México y resulta que su mamá falleció cuando ella tenía como unos 5 o 6 años y por X cosa que yo no puedo entender, su papá y sus hermanitas como que la abandonaron y le pusieron un cuarto para que viviera ella sola, nada más le llevaban comida y ella se quedaba sola. Yo antes no lo hubiera creído, pero me lo acaba de platicar ella. Entonces dice que ella en las noches, unos 8 o 9 años, pues estaba solita y no sabía qué hacer de comer, pero que llegaba su mamá y le hacía de comer en las noches a ella. Su papá, pues alcohólico y vivía en otro cuarto,
Y así como fue como ella subsistió, por mucho tiempo su mamá la visitaba en la noche y le hacía la comida. No sé qué piensan ustedes de este tipo de situaciones. Si quieren, alguien puede compartir algo. Hermano, eso es, yo pienso que cuando existe en su ser de esta niña, su inocencia, la espiritualidad manaba en abundancia. Y por eso es que ella resistió, si es como dice, porque es algo inaceptable, algo incomprensible, ¿no? Que lo que te dice, ¿no? Pero eso es cuando la dimensión de esa conciencia y de que ella estaba consciente que su mamá estaba ahí, su espíritu de su mamá y el de ella convivían. Ese es mi punto de vista, hermano. Una hermanita que quiera compartir algo. Bueno, Y no nos vamos ya a dormir. vámonos a dormir ya. Ok. Ustedes tienen otro horario, nosotros no. Sí, yo estoy para todavía ahorita. Ok. Como dicen, Chimosehuican, desconéctense. Vámonos. Gracias, Timuentasque hermanitos, Mostla. por compartir sus conocimientos. Estamos conectados todos. Estamos todos en una frecuencia y estamos hermanados, aunque a veces no nos conectamos mucho, no hablamos, pero estamos en la misma frecuencia. Y vamos a hacer algo bien importante antes de que se vayan. Yo siempre se los digo a los compañeros de aquí. Nosotros somos los abuelos del futuro y las energías nos están educando, empoderando a través de maestro Yaol y de muchos maestros. Cada uno de ustedes tiene su maestro aparte, que se percibe, porque venimos de escuelas diferentes. Un propósito, porque se vienen tiempos no difíciles. Yo no creo que sean tan difíciles. Muchos maestros me quieren espantar. No, que se vienen muy difíciles. Yo quiero ser positivo, sino nosotros vamos a ser instrumento para abrir la conciencia de muchas personas, especialmente de los jóvenes. Así que es un orgullo estar con ustedes, hermanitos, y haber compartido esta noche. Plazo Kamati y Kanochi no Yolo. Emma, Ometochtli. Sebastián y Miguel Ángel, Plaza Comati, Nainiwan, Plaza Comati, Plaza Comati, Plaza Comati. Plaza Camate a todos. Plazo Camati. Plaza Comati, hermanos, hermanas. Sí.